13 de junio de 2009, el Papa Benedicto XVI hizo el anuncio formal de la creación de la diócesis de Oberá en la provincia de Misiones. Para ello fue nombrado obispo Víctor Selvino Arenhardt. Este sacerdote de 60 años nació, se crió e hizo toda su carrera clerical en la Tierra Colorada, convirtiéndose así en el primer obispo misionero. Cabecera del departamento Cainguás, Campo Grande posee actualmente una población de 12.000 habitantes. La mayoría se dedica a las actividades agrícolas. Esta localidad fue fundada en 1927, siendo habitada desde sus inicios por colonos inmigrantes, entre los que se encontraban alemanes que provenían de Brasil. De esta descendencia es Víctor Selvino Arenhardt, quien nació el 23 de diciembre de 1948. Mis padres, cuando se casaron, lo hicieron en Olegario Víctor Andrade, allá por los años 30. Y luego, en el año 35-36, entraron, como se decía en aquel entonces, en el monte de Campo Grande. Se establecieron allí y bueno, después nacieron el resto de los hermanos, pues ya había 3 que nacieron anteriormente en Andrade. Y bueno, ahí la vida era en la chacra, donde se aprendió fundamentalmente ese trabajo de el cultivo, limpieza, en fin, atender animales. Los 3 menores, era Víctor y yo y mi hermana Negra, que hoy no está acá sino en Buenos Aires, siempre íbamos juntos a la escuela primaria, y después Víctor y yo a la escuela secundaria, ya en otra etapa. Las actividades en la chacra eran parte de la rutina, algo que no siempre gustaba. En la chacra hay que hacer de todo y desde muy chiquito. Machetear, carpir, cosechar el té, juntar el tung, ayudar en la cosecha de la hierba, y bueno, lo demás. Y atender a los animales, los terneros, los chanchos y esas cosas, las gallinas. Lo que más me disgustaba era que esa tarea le competía a los más chicos, ¿no? Era a mí y a mi hermano, que es un poco menor que yo. Los domingos, cuando nosotros íbamos, los domingos a la tarde, a jugar al fútbol al pueblo o en otro lugar, que teníamos que volver temprano, cuando el sol todavía estaba a cierta altura, para hacer ese trabajo. Cuando por ahí las cosas se ponían más lindas en la cancha, nosotros teníamos que irnos. Eso fue traumático, ¿no? Quedan en el recuerdo de los hermanos las caminatas diarias que debían realizar para ir a la Escuela Nacional 150, donde cursaban sus estudios primarios. Estaba la Escuela 150 que se estableció allí en el año 1926. Bueno, yo empecé en esa escuela en el año 55, donde hice toda mi primaria, viviendo en la chacra, ¿no? Para ir a la escuela primaria teníamos que caminar todos los días 3 kilómetros, camino de tierra desde la chacra al pueblo, entre lluvias, frío o calor, mucho monte, y nunca tuvimos miedo, o sea, siempre afrontamos la situación. Luego vino la etapa del secundario. Como hasta 1964 no existía en Campo Grande un ciclo básico común, toda la comunidad trabajó para que se concrete. Una vez terminado la primaria, se estaban haciendo gestiones para que Campo Grande tuviera una secundaria también, pasó el tiempo, y hasta que se pudo crear ese famoso ciclo básico inicial. Y entonces formé parte de la primera tanda
con que se abrió el ciclo básico. Fue un emprendimiento absolutamente privado, sostenido económicamente por el esfuerzo de los padres, y que apuntaba a conseguir con el tiempo la oficialización. Empezamos a construir lo que es el actual nuevo bachillerato de Campo Grande, o sea, entre alumnos, profesores, vecinos, gente que ha colaborado. Se hizo a pulmón eso, nosotros mismos ayudamos, y donde Víctor también ayuda a cavar los cimientos, colocamos las piedras, hicimos la base, y después la otra parte obviamente ya correspondía a otro personal más avanzado. Se hacía todo a pulmón, en un galpón de mi padre, donde asistíamos todos los alumnos, los profesores trabajaban ad honorem, así que fueron épocas difíciles. Hoy, este colegio es el Bachillerato Laboral Polivalente número 11. En su histórico registro de calificaciones quedan asentadas cada una de las notas que obtuvo Víctor Arenhardt durante los 3 años de cursado. Siempre estudiaba, nunca... ¿Cómo era en el estudio? No, nunca lo agarraban con un tema que no sabía, no. ¿Y la relación de ustedes con él en el caso del estudio cómo era? Buena, siempre nosotros los que no nos gustaba estudiar nos recostábamos en el que estudiaba, obvio. Y él era bueno, es decir, te asesoraba. Cuando teníamos pruebas escritas que nos decían cada 3 meses, bueno, como todo estudiante hacíamos los machetes y él me decía, María Teresa, no hay que hacer eso. ¿Qué le decía? Y bueno, era normal que todos los chicos copiábamos en las pruebas, entonces él, como era mayor, siempre nos decía, no, que eso no teníamos que hacer, que teníamos que ponernos a estudiar. Me gustaba leer, me gustaba estudiar, sí, pero claro, la lectura me me introdujo en temas que ampliaron así la visión sobre las cosas. Me gustaba siempre, desde muy temprano así, lo que pasaba en el país, no políticamente, sino lo que pasaba en el país. Y leía eso, escuchaba la radio, después ya hacia finales de la década del 50, comenzando en el 60, me gustaba escuchar las ondas cortas, las radios de Europa, de Rusia, me acuerdo la BBC de Londres, La Voz de las Américas, esas cosas, y recibía cada reto en casa, porque ¿qué le interesaba a los demás estas cosas, no? Y era una radio a batería, y entonces siempre el reproche era, estás gastando de balde la batería, ¿no?